Las acciones de los humanos son orientadas por sus hábitos, es decir, hábitos o costumbres. Los hábitos no son nuestra primera naturaleza, sino la segunda, es decir, no nacemos con ellos, sino que los adquirimos mediante las experiencias. Existen dos tipos de hábitos, los buenos y los malos, es decir, los buenos, las virtudes que te acercan a Dios, y los vicios son malos porque te alejan de Él. Bueno, un ejemplo de una virtud, por ejemplo, la sabiduría, que es la que te permite saber si una decisión es correcta o incorrecta, y la fe es aquella que te llevará a lo que tú quieres lograr porque lo creerás posible. Segundo, causalidad. Esta explica que tiene que existir una causa primera para que pueda existir una segunda. Y esta primera no tiene que ser causada, porque de lo contrario, igual que el movimiento, tendrá un retrocedimiento infinito. Esta primera causa es Dios. Ya. Contingencia. La contingencia se refiere a, por ejemplo, nosotros los humanos somos contingentes, es decir, que podemos no existir y de hecho dejamos de existir. Pero para que todo exista, debe de haber algo que deba de existir y que exista en realidad. Y este principio es Dios únicamente. También existen los grados de perfección. Por ejemplo, un animal es más perfecto que una planta porque se puede mover por sí solo. Pero los humanos somos todavía más perfectos porque nos podemos mover y además pensar. Pero ninguno tiene tal grado de perfección como Dios. Y por último, el orden del mundo. ¿Quién ordena lo que sucede en el mundo? Pues claro que es Dios. Él es el regulador del impulso y el movimiento, de la causa y efecto y de la contingencia y la necesidad. Ya. Contingencia. La contingencia se refiere a, por ejemplo, nosotros los humanos somos contingentes, es decir, que podemos no existir y de hecho dejamos de existir. Pero para que todo exista, debe de haber algo que deba de existir y que exista en realidad. Y este principio es Dios únicamente. Existen 5 vías evidentes de que existe Dios. Una de ellas es el movimiento. El movimiento explica que para que algo se mueva ocupa un motor. Este motor lo impulsará y tendrá que ser inmóvil porque de lo contrario la cadena retrocederá hasta el infinito. Ese motor es Dios. Yo soy Demócrito y yo creo que los átomos son impenetrables, sólidos y no se pueden separar. Todos los seres pueden dividirse y descomponerse en los elementos que lo componen. No obstante, deben existir partículas indivisibles que den sustento a todos los demás elementos. Los átomos son todo porque constituyen toda la materia. Todo lo que veas está conformado por átomos. Por lo tanto, el átomo es el origen de todo. Yo soy considerado fundador de la escuela atomista. Para mi percepción, la razón por la que pienso, por ejemplo, que tengo una pluma en la mano, es un proceso puramente físico y mecanista. Yo niego a Dios y presento a la materia como autocreada e intrigada por los átomos. Y yo fui el primer ateo y materialista.